estamos con el nuevo gabinete, el gabinete presidido por el premier Cateriano, quien hace exactamente una semana asumió la responsabilidad de conducir a este gabinete. En esta semana hemos trabajado intensamente, como lo hemos venido haciendo desde el inicio de la pandemia que afecta a nuestro país, pero no atendiendo solo y exclusivamente los efectos en la salud, sino en la economía, en la sociedad en su conjunto. Y la primera tarea que coordinamos, que tenía que asumir el premier Cateriano, fue un diálogo directo, franco, sincero, buscando consenso con las fuerzas políticas, que establezca una relación adecuada para beneficio del país entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La convocatoria que hizo el premier Cateriano ha tenido una respuesta democrática de las bancadas representadas en el Congreso de la República. Y ha conversado prácticamente con todas, me parece menos una, pero los resultados han sido alentadores porque ambos, Ejecutivo y Legislativo, estamos dispuestos a unir esfuerzos en bien de todos los peruanos. Y como está establecido en nuestra fiesta jubilar, el Día de la Independencia, el presidente de la República tiene que constituirse ante el Congreso de la República para dar su mensaje a la nación. Cumpliremos con todo el respeto al protocolo que exige la pandemia por la que estamos pasando. Estaremos el día martes 28 de julio en el Congreso de la República para dirigirnos a todos los peruanos sobre lo ejecutado en el último año y lo que vamos a hacer juntos en este último año que nos queda de gobierno para dejar enrumbado a nuestro país hacia el bicentenario. Ahora vemos que el Congreso electo en reemplazo del anterior ya nos ha hecho llegar una ley que considera precisamente los conceptos de meritocracia para que el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, sea integrado por personas idóneas y de honorabilidad intachable, elegidas por un concurso público de méritos. Así que esta es la ley que nos ha hecho llegar y obviamente con mucho gusto y satisfacción procedemos a suscribir esta ley para que mañana sea publicada en el diario oficial El Peruano, ¿no? Aquí lo tenemos. Y hoy también el Congreso de la República nos alcanza la ley que modifica las normas de la legislación electoral para garantizar paridad de alternancia de género en las listas de candidatos. De igual manera, con sumo agrado, procedemos a suscribir esta norma legal, ¿no? Y a la fecha tenemos 366.550 personas que han dado positivo, ¿no? Lo que hay que destacar es que si bien sigue esa curva en ascenso, dentro de los parámetros que teníamos estimado, estamos viendo que la positividad de las personas que vamos muestreando cada día está por el orden del 18%, ¿no? Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es que poco a poco vaya bajando ese porcentaje, ¿no? Pero si bien los avances son satisfactorios, son alentadores, hay que ser absolutamente sinceros, no vienen en el corto plazo. Alguno cree que porque ha visto que ya entra a la fase 3 de la vacuna, piensan que en un mes vamos a tener la vacuna, o en 2 o en 3 meses. No, sí son alentadores y nos felicitamos por el gran avance que está haciendo la ciencia a nivel mundial, pero la vacuna no la vamos a tener antes de fin de año. Es imposible que tengamos, con todos los protocolos que debe tener científicamente una vacuna, antes de fin de año. Así que la vacuna es una solución para el mediano plazo,
Para el corto plazo, la única forma de protegernos contra el virus es la responsabilidad de todos nosotros. O sea, si decimos, miren, ya no hay problema, ya viene la vacuna, y bajo la guardia, en 6 meses, cualquier cosa puede pasar. Entonces, hablamos permanentemente con la ministra de Salud y ella es muy consciente de ello. O sea, no podemos bajar la guardia, tenemos que reforzar todos los conceptos que venimos manejando. La distancia social, evitar aglomeraciones, por favor, no se confíen, eviten las aglomeraciones, las reuniones, de cualquier tipo. No podemos juntar la gente porque en la medida que la gente se aglomera, ahí tenemos un alto foco de contagio. Y estar permanentemente, cuando salgamos de nuestro domicilio, tenemos que estar usando la mascarilla, que esa es la barrera protectora contra el virus, es fundamental. Y eso lo digo hoy, incluso haciendo referencia a una actividad que ha empezado esta semana, que es la reapertura de restaurantes. Dentro de la fase 3 de reinicio de actividades económicas, que lo dijo el Premier, que era una de las prioridades en esta etapa, se ha posibilitado el reinicio de restaurantes a partir de esta semana. Pero yo pido responsabilidad a todos en esta actividad, porque los restaurantes pueden ser focos de contagio. Decir de que pueden atender los restaurantes en salón no significa decir vayan al restaurante. El sitio más seguro de ingerir sus alimentos es su propio domicilio, en su casa, con la gente de su entorno que conoce. Ese es el sitio más seguro. A pesar que algunos manifestaron que fue un error acercarnos para conversar con los médicos, al contrario, esa es la característica de este gobierno, estar siempre del lado de la gente, cercano, escuchar la demanda, escuchar las quejas. Y ahí estuvimos y precisamente evidenciamos las grandes deficiencias que tiene la respuesta al COVID en la región Arequipa. La ministra, luego de esta conversación, le delegué para que converse con el gremio de médicos, enfermeras, técnicos, administrativos, y estuvo en el Hospital Honorio Delgado y pudo constatar la realidad. Y luego me describió con crudeza la situación, lo que ha motivado que hoy, después de un análisis aquí en Consejo de Ministros, hayamos tomado la decisión de aprobar el decreto de urgencia 086-2020, donde, con toda la sustentación del caso, en el artículo 1 del objeto de este decreto de urgencia se determina que tiene por objeto aprobar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan la intervención del Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud en la gestión de acciones dentro del departamento de Arequipa, necesarias para mitigar la situación de crisis producida por el incremento de contagios y víctimas del COVID-19. Recursos hay, voluntad hay y decisión hay para atender el problema de Arequipa. Las cifras de fallecidos que tenemos en el registro diario alcanzan un poco más de 13.000 personas que han fallecido en el país desde que llegó la pandemia al Perú. Pero siempre se ha dicho de que la cifra sería superior. Y nosotros, en todo momento, la indicación como gobierno es decir, seamos lo más transparentes posible.
para que la población tenga confianza en sus autoridades, tenemos que ser transparentes, o sea, tenemos que decirle la realidad, las cosas buenas y también las cosas que no son buenas, hay que decirlas exactamente como son. Yo le encargué al ministro Zamora, cuando estaba en el cargo, de que forme una comisión para que determine si había algún subregistro que determine las cifras reales. Porque en este tipo de enfermedades que se han dado en el pasado, normalmente cuando concluye la pandemia se forma una comisión que analiza todo el proceso y determina si hubo subregistro y qué tamaño es el subregistro. Yo decía, esta pandemia tiene para largo rato. El virus todavía va a convivir con nosotros algunos meses más. No podemos esperar que termine para recién hacer un análisis. Comencemos a hacer un análisis de los meses que ya pasaron. Si la pandemia está desde marzo, hagamos pues marzo, abril, mayo, junio, si es posible. Porque al inicio fue tan abrupta la llegada de esta enfermedad que generó caos y generó desorden. Y seguramente la información y la contabilidad no era la adecuada. Entonces digo, forma una comisión y comienza a revisar las cifras. Se ha formado una comisión integrada por profesionales del propio Ministerio de Salud, integrada por profesionales independientes que son parte del grupo de prospectiva. Todas las decisiones que tomemos sean en beneficio de la mayoría de la población. Poner etiquetas a los gobiernos creo que ya es un tema del pasado. Este es un gobierno que se preocupa por la persona, por el ser humano, y todo nuestro esfuerzo está abocado a ello. Y las decisiones que tomemos siempre va a ser poniendo al ser humano, a la persona por delante. O sea, cuando se les acabe la energía y la voluntad de escuchar a la gente, en ese mismo momento digan, gracias, hasta aquí nomás. Porque si perdemos la sensibilidad de escuchar a la gente o decir, no importa que griten porque no se va a escuchar sus gritos hasta el 7º piso. Yo ahí me hice la promesa de poner todo mi esfuerzo de escuchar a la gente. No me alcanza todo el tiempo para escuchar a todos los que quisiera, no me alcanza. Pero pongo todo mi esfuerzo y les consta que cuando viajo a todas las regiones del país, yo trato de escuchar a la gente. Y quizás no alcanzo a escuchar a todos. Como no escuché el domingo a la señora Celia, que recién en las imágenes yo vi que quería hablar conmigo. No me di cuenta. Ante el caos y el tumulto no me di cuenta. O sea, ¿cómo no escucharla si es parte de mi forma de ser y es parte de lo que infundo a este gobierno? Escuchen a la gente, ¿no? Y qué lamentable incluso que el esposo de la señora Celia haya fallecido. Le doy el pésame y le pido realmente sinceras disculpas por no haberle escuchado. Y estamos a su disposición, como de todas las personas quienes han perdido un ser querido, para atenderlo. Hemos dicho, a nosotros nos duele como propia la muerte de todas las personas que han sufrido el COVID-19. Y vamos a seguir haciendo esfuerzo para seguir derrotando este mal que tanto daño hace a la humanidad. Pero tenemos que hacerlo juntos. Y juntos ahora vamos a trabajar en Arequipa, con los arequipeños que tienen tanta fuerza y lo han demostrado. Nos sumamos a esa fuerza y seguimos lamentando las muertes que día a día se van dando, de personas conocidas que lamentamos, como el ángel del oxígeno, ¿se acuerdan? Un ejemplo de civismo que todos felicitábamos y decíamos cómo no somos así todos los peruanos. O sea que en un momento difícil ahí incluso cayó precisamente por ese trabajo también en el virus y falleció. Pero así como ellos, el esposo de la señora Celia, el ángel del oxígeno, tanta gente que no conocemos, pero que igual causan mucho dolor a su familia. A todos ustedes tengan mi más sentido pésame
y vamos a renovar nuestro esfuerzo de trabajo por ustedes y por todos los peruanos hasta poder realmente derrotar este virus. El día de ayer hemos culminado la ronda de conversaciones con los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento, con excepción de uno. Creo que ha sido una oportunidad no solamente para intercambiar pareceres, sino de encuentro en un momento tan complicado como el que estamos enfrentando de luchar contra esta pandemia. Ciertamente en esta clase de encuentros no se logra la unanimidad, pero sí se abre un espacio para intercambiar pareceres, cotejar ideas. Y con ese propósito les he expresado a los partidos políticos los 3 objetivos que me planteó el presidente Vizcarra al proponerme la presidencia del Consejo de Ministros. Habrán situaciones en las cuales no necesariamente vamos a tener acuerdos, pero creo que este momento crítico nos obliga a deponer nuestras diferencias, lo que no quiere decir que renunciemos a nuestro modo de pensar, a nuestros criterios políticos, pero ya llegará el momento posteriormente de establecer los juicios o criterios finales. Y el tercer y último punto, pero no menos importante, trazado por el presidente Vizcarra, el de garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas. Nosotros los peruanos hemos tenido dificultades para entendernos democráticamente y hemos tenido situaciones en las cuales, cuando el gobierno no ha tenido mayoría parlamentaria propia en el Congreso, han dificultado más este modo de actuar. El presidente Vizcarra ya convocó las elecciones generales, por lo tanto vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que sean unos comicios con reglas claras, establecidas, que no generen turbulencia política. Y en ese sentido, hay un mandato recibido del pueblo mediante un referéndum que también se desarrolló con total libertad y que fue reconocido por la comunidad internacional, que debe ser la base para garantizar unas elecciones auténticamente democráticas, es decir, lo expresado en la reforma política. Queremos, por lo tanto, normas claras para entregar civilizadamente el poder al próximo presidente que elija el Perú en las siguientes elecciones. Preparar la política general del gobierno que deberá presentar mi gabinete el día 3 de agosto, de acuerdo a la programación que ha cursado el presidente del Congreso, Merino, y por lo tanto plantear la cuestión de confianza para ya estar plenamente de acuerdo a la Constitución en funciones. Obviamente tuvimos una larga conversación con el ahora Premier Cateriano, ¿no? Yo quisiera que él pueda también dar el sustento y explicación de esta pregunta. Por favor, Premier. Y no sé si lo voy a interpretar correctamente, que ha pasado del castrochavismo a la derecha que me quieren imputar. Creo que no. Más bien yo creo que usted está presidente más en el centro-izquierda, o tal vez lo que se llamaba en el pasado la izquierda democrática. No lo veo tampoco a usted como un liberal a ultranza, como ahora pretenden algunos. Pero en fin, hay que estar sujetos a la crítica, a la especulación, y eso forma parte del quehacer. Ciertamente, además, el presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo a la Constitución, no dirige la política general del gobierno. Esa es una atribución del presidente. Modestamente cooperaré en la ejecución del programa de gobierno, pero con el criterio que establece la Constitución. Y en ese sentido, el nuevo gabinete tiene también integrantes producto
precisamente de ese ejercicio que permite la Constitución. El presidente del Consejo de Ministros propone, el presidente decide y nombra, pero el responsable político es el presidente del Consejo de Ministros, porque el presidente de la República, también de acuerdo a la Constitución, es irresponsable políticamente. No responde por ninguno de sus actos porque existe una institución llamada refrendo ministerial. ¿Quiénes somos los responsables? Todos los que estamos sentados acá. Y naturalmente soy responsable de todos los nombramientos porque los he refrendado. Y entre ellos el del ministro de Trabajo, que ciertamente no es el más joven de nuestra historia ministerial en ocupar una cartera, y tampoco en el Ministerio del Trabajo, donde hay un conocido precedente histórico. El cargo de ministro es de confianza y se basa, por lo tanto, en criterios subjetivos y objetivos. Pero yo ya he respondido en reiteradas oportunidades que tengo la confianza en el ministro de Trabajo. Así que yo le pediría al ministro de Trabajo, si usted lo permite, señor presidente, que nos diga cuáles son sus objetivos, qué se ha trazado para hacer en esa cartera, presidente. Sí, por favor, ministro de Trabajo. En mis más de 10 años de experiencia laboral, he podido conocer de cerca las necesidades, los requerimientos y las inquietudes tanto de trabajadores como de organizaciones sindicales como empleadores. Experiencia que pongo al servicio de este gabinete. Y dentro de las tareas y de los planes que mencionaba el Premier, al inicio de la conferencia de prensa indicó que uno de los lineamientos principales, uno de los nortes de este gabinete es la reactivación económica. Y reactivación económica sin creación de empleo, sin hablar de creación de empleo, no es coherente. Siendo así, una de las medidas concretas a implementar en el corto plazo es dotar e impulsar el ámbito de aplicación del programa Trabaja Perú, que ha sido un programa que ha tenido mucho éxito y que este año ha creado muchos puestos de trabajo temporal en coordinación directa con gobiernos regionales a nivel nacional. Una segunda medida concreta a implementar en el corto plazo es la extensión de la vigencia temporal del trabajo remoto, que ha sido una modalidad de prestación de servicios que ha sido acogida tanto por los trabajadores como por el sector empresarial. Otra medida concreta a implementar en el corto plazo es dotar de los recursos necesarios tanto a la SUNAFIL como al Ministerio de Trabajo y a las direcciones regionales de trabajo para agilizar la resolución y el procesamiento de la solicitud de suspensión perfecta, que es un tema que viene siendo analizado día a día. Como se habrán dado cuenta, fundamentalmente el discurso del ministro ha sido técnico. Los golpes lo ayudarán también a aprender el quehacer de la política. Y el golpe en política ayuda, presidente, porque es un juego de ataque y de defensa. Pero lo que debe primar siempre, presidente, es el interés nacional. Y en este momento todos debemos sumar esfuerzos. No distinguir ancianos de jóvenes, castrochavistas, socialistas o apristas, populistas o pepecistas. Hay de todo, presidente. Pero en este momento, creo, la grave crisis nos obliga al esfuerzo de todos. Comisión de Fiscalización del Congreso citar al ex premier Vicente Ceballos para explicar por qué no tramitó la donación de oxígeno a Arequipa y Moquegua. Según un diario local, el 22 de mayo, representantes de Southern le propusieron al expresidente de la PCM la entrega de 20.000 litros semanales de oxígeno, los mismos que recién después de 60 días se ha comenzado a entregar para abastecer a los hospitales de dichas regiones.
Asimismo, el diario señala que la respuesta de Ceballos no fue inmediata y que derivó la oferta al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud para su análisis, organismo que depende del MINSA. A la llegada del nuevo gabinete ministerial, entró en vigencia la donación y se comenzó a repartir los 20.000 litros de oxígeno por representantes de Southern. A través de su cuenta de Twitter, Vicente Ceballos se defendió y explicó que la PCM gestionó la donación de oxígeno de Southern y que la puso en consideración al grupo de trabajo designado por el MINSA. Finalmente, el ex premier aseguró que no hubo oposición ni desidia a sabiendas de la necesidad y urgencia. El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, ratificó que Keiko Fujimori es la candidata nata presidencial de su partido para las elecciones generales del 2021. Sin embargo, aclaró que la lideresa del Partido Naranja no ha pensado ni evaluado la posibilidad de encabezar la plancha presidencial el próximo año. Galarreta indicó que no ve en el horizonte hoy día en el fujimorismo otra candidata. Ni ella lo está pensando, ni ella lo ha evaluado, ni el partido lo está evaluando. En ese sentido, Galarreta adelantó que Fuerza Popular primero esperará que el Congreso adecúe la normatividad electoral vigente a fin de adoptar los acuerdos necesarios en el tema de normatividad para que los acuerdos de los partidos políticos puedan hacerse a través de los instrumentos digitales. Como se recuerda, el pasado 8 de julio el presidente Martín Vizcarra firmó el decreto supremo que convoca a elecciones generales, las cuales se llevarán a cabo el 11 de abril del 2021. Luego de haber contraído matrimonio, Kenji Fujimori volvió a aparecer ante cámaras y se pronunció sobre el proceso judicial en su contra por el caso Moisés Mamani. El ex congresista dijo que pronto toda la verdad saldrá a la luz. El hermano de Keiko reconoció que su apellido ha estado envuelto en polémicas, así como el gobierno de su papá Alberto Fujimori y la actuación de varios fujimoristas que militaron en el Congreso disuelto. Decirles de todo corazón que la justicia, la verdad, siempre sale a flote, siempre sale a la luz. Y eso es lo que hemos visto en los últimos tiempos. Es cierto que la familia Fujimori ha marcado un antes y un después en aspectos muy positivos, pero también controversiales. Kenji se abstuvo de hablar de candidaturas, pero dejó en claro que se hará justicia en el proceso que se le sigue. El ex congresista de Fuerza Popular actualmente trabaja desde su domicilio y no desea saber nada de la política y mucho menos de conflictos familiares. Solo quiere centrarse en su proceso judicial. El día de hoy me presento como un ciudadano más que sigue trabajando, luchando por sus sueños, sus metas, sus objetivos, emprendiendo hoy en día con mi nueva familia, y eso en realidad para mí marca un antes y un después. Cabe recordar que Kenji Fujimori Iguchi y Erika Viviana Muñoz Regis contrajeron matrimonio civil en la municipalidad de Miraflores. El alcalde Luis Molina los casó en el salón consistorial del Palacio Municipal con la presencia de un pequeño grupo de invitados, quienes guardaron la distancia social. El proceso de subsidio, no para el metropolitano ni las empresas que dan el servicio en el sistema de transporte metropolitano, alimentadores y corredores, sino para los ciudadanos, porque este es un subsidio al ciudadano que va a asumir el gobierno central, está en proceso de darse. Hoy hay Consejo de Ministros, hoy podría salir el decreto de urgencia. Si no sale el día de hoy, tiene que salir la próxima sesión del Consejo de Ministros. Entonces, eso está muy avanzado, ya los parámetros se han definido, se ha visto qué cosa es lo que se tiene que hacer y hay un mayor costo en el servicio en estos momentos, y ese mayor costo del servicio lo está asumiendo el Estado peruano. ¿Por qué? Porque a los transportistas se les está exigiendo llevar menos pasajeros, y al llevar menos pasajeros hay una situación de mayor costo para ellos, y eso lo está asumiendo, como vuelvo a repetir, el Estado peruano.
El pasado fin de semana, la primera autoridad política de Moquegua, la prefecta Gilia Gutiérrez Ayala, fue captada por los pobladores de la provincia de Sánchez Cerro en una fiesta, bailando con gestos obscenos, no obedeciendo los protocolos del Estado sobre el distanciamiento social obligatorio. La imagen ha causado malestar en la población moqueguana, sabiendo la situación complicada que vive la región a causa del coronavirus. Ante este hecho, los pobladores esperan que el Ministerio del Interior tome las medidas correctivas correspondientes lo más pronto posible. Cabe recordar que tras la renuncia de Mariano Asunción Velázquez Condori como prefecto de Moquegua, Gilia Gutiérrez, quien es vinculada como presunta ahijada de Vizcarra, fue elegida para representarlo en dicha región. El decreto está firmado por el jefe de Estado. Sobre este hecho, Gilia Gutiérrez se pronunció aduciendo que hay gente malintencionada que solo busca dañar su imagen y querer perjudicarla. Lamento mucho el accionar de algunas personas malintencionadas que han buscado perjudicar mi imagen e incluso vulnerando el derecho a la seguridad y a la intimidad de mi familia. ¿No? Eso está claro, han editado un video con la única intención de perjudicarme. Yo califico este hecho como una patraña hacia mi persona, pero sin embargo nosotros responder de que nosotros vamos a seguir trabajando de la manera que lo hacemos. Entonces mi abogado ha sugerido que no entre mucho al detalle, sin embargo puedo asegurar que es una reunión pasada y como cualquier persona, yo soy un ser humano. ¿Han violado su intimidad en tu caso? Exacto, ¿no? Eso es en mi casa, es en mi domicilio, con mi mamá, mis hermanas, mis primos, a quienes justamente por el trabajo que realizo yo no los veo. Y cuando los veo normalmente es una vez al mes. Y creo que como toda madre que ve a su hija le hace pues un almuerzo y es un compartir muy íntimo de mi familia. Sin lugar a duda lo que han hecho es trepar un muro, grabar, editar un video en aras de perjudicarme, ¿no? Pero repito, a más patraña, más trabajo. Es la única manera que tengo de responder yo para Moquegua. Sin mascarillas y bebiendo licor, fueron sorprendidos alrededor de 10 familiares en un inmueble del pasaje Fernando León de Vivero, en Ica, hasta donde llegaron los agentes de la Policía Nacional tras ser alertados por los vecinos sobre la bulliciosa reunión que provenía del referido predio. Los agentes del orden, a cargo del alférez PNP Arica, ingresaron al inmueble, lo cual provocó una airada reacción de los participantes de la reunión. El efectivo policial le explicó que el estado de emergencia los facultaba a ingresar a los predios si era necesario y que estaban prohibidas todo tipo de reuniones dentro o fuera de los inmuebles. ¿Pero por qué no vinieron la semana pasada? ¿Por qué no vinieron? Vuelvo a repetir, hay diferentes puntos. Asimismo, una mujer pretendió utilizar a los niños que estaban en la sala como pretexto para justificar su reunión. Cuando uno de los participantes insistió que se trataba de una reunión familiar por el fallecimiento de su tío, el alférez le respondió de manera enérgica. No te vuelvo a repetir, hay diferentes puntos, entonces, pero es mi trabajo. No te vuelvo a repetir, hay diferentes formas de velar a la persona. Pero está bien, yo te comprendo, y con mucha más razón, mira, el señor está sin su mascarilla y están menores de edad a su alrededor. Es justo eso que quieres que no te...